Dinámica aplicada a un plano inclinado. Vamos a evaluar qué sucede si deslizamos una pelota hacia arriba de un plano inclinado. Es decir, esa pelota va a iniciar su movimiento con cierta velocidad y vamos a evaluar qué fuerzas estarían actuando sobre esa pelota y por lo tanto qué aceleración estaría desarrollando. Primero, lo que tenemos que realizar es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Marcamos los ejes, que serían nuestro sistema de referencia. El eje X es positivo hacia la derecha, el eje Y es positivo hacia arriba del plano inclinado. Es decir, el eje X coincide con la dirección del plano inclinado y el eje Y es perpendicular al mismo. Tenemos la fuerza peso de la pelota, que la vamos a descomponer para que quede en los ejes que nosotros marcamos. ¿Sí? Esos ejes estarían inclinados, ¿sí? Bien, entonces tendríamos la proyección sobre el eje X del peso es P sub X y la proyección sobre el eje Y del peso es P sub Y. ¿Qué otra fuerza aparecería? La fuerza de rozamiento, porque en el enunciado nos dicen que el coeficiente de rozamiento dinámico es muy igual a 0,1. Bien, entonces, es dinámico porque se está moviendo la pelota, dijimos que iniciaba el movimiento con una velocidad. La velocidad, el signo es negativo de acuerdo a nuestro sistema de referencia, ¿sí? Habíamos marcado positivo hacia abajo o hacia la derecha. La fuerza de rozamiento, entonces, va a tener la dirección del eje X, pero el sentido hacia los X positivos. ¿Por qué? Porque siempre se opone al desplazamiento. Y el desplazamiento es hacia los X negativos. Vamos a calcular el valor de P sub X y P sub Y. Como podemos ver en la figura, tenemos el ángulo que tiene nuestro plano inclinado es de 30 grados. Tendríamos otro triángulo que es el formado por el peso en y el peso sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, el peso en Y sería un cateto, y el peso en X sería igual al cateto, al otro cateto de ese triángulo más chiquito que vemos acá. Bien, este triángulo es semejante con el triángulo del plano inclinado. Al ser semejantes tienen sus ángulos iguales y puntualmente el ángulo de 30 grados sería el que forma el peso con el peso en Y, o sea, la proyección del peso en Y. Siempre ese ángulo es igual al ángulo del plano inclinado. Entonces, si queremos calcular P sub X pasaría a ser el cateto opuesto a ese ángulo de 30 grados. P sub X sería el cateto opuesto. Entonces tendremos que usar la función trigonométrica seno. Peso en X sería el peso por el seno de 30 grados. El peso es masa por gravedad por el seno de 30 grados. En este ejercicio no nos dan la masa, por lo tanto vamos a dejarlo expresado. El peso en Y sería el cateto adyacente al ángulo de 30 grados, que es el peso por el coseno de 30 grados. Y el peso es masa por gravedad por el coseno de 30 grados. Nos quedan las dos expresiones. Bueno, ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas, primero en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos P sub I, que iría hacia los Y negativos, y también tendremos la normal. ¿Qué es la normal? Es la reacción del apoyo. O sea, esa pelota está apoyada sobre el plano. Bien, el plano entonces reacciona a la fuerza peso en Y,
con una fuerza que se llama normal, que es perpendicular a la dirección del plano, y iría hacia los I positivos. Por lo tanto, N y P sub I tienen sentidos opuestos. N dijimos que era hacia los I positivos, entonces sería N menos P sub I, ¿sí? P sub I va hacia los negativos. Y eso es igual a masa por aceleración en I. Esta es la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Bien, no tenemos aceleración en este eje, en el eje Y. Entonces, N menos PI es igual a 0. Por lo tanto, N, que es la normal, es igual al peso en I. Reemplazando por la expresión que escribimos anteriormente, nos queda que la normal es la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno de 30 grados. Ahora haremos la sumatoria en el eje X. En el eje X tenemos hacia las X positivas P sub X y fuerza de rozamiento. Y no hay otra fuerza. Entonces, sumando esas dos fuerzas, eso es igual a peso en X será masa por gravedad por el seno de 30 más la fuerza de rozamiento, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, según la segunda ley de Newton. Bien, nos faltaría determinar cuál es el valor o la expresión de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. Por lo tanto, reemplazando la normal por la expresión que tenemos acá arriba, nos quedaría la expresión de la sumatoria del eje X. Masa por gravedad por el seno de 30 grados más mu sub d por la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados es igual a la masa por A aceleración en X. Como la masa está presente en todos los términos, sacando factor común podríamos simplificarla. Entonces, no era dato del problema, pero no nos impide poder resolverlo, ¿sí? Se puede simplificar porque están todos los términos, si no, no. Bien, entonces ahora, aproximando la aceleración de la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado, reemplazando en esa expresión que nos quedó, calculando el seno de 30 y el coseno de 30, podemos determinar que la aceleración en el eje X es de un valor de 5,86 metros por segundo al cuadrado. Positiva. La velocidad de la pelota es negativa porque está yendo hacia arriba, pero la aceleración nos dio positiva, quiere decir hacia abajo. Por lo tanto, signos contrarios determinan que el movimiento es desacelerado. Signos contrarios de velocidad y aceleración, como estamos viendo. Es decir, la pelota está siendo desacelerada. Bien. Vamos a pasar al siguiente caso. Bueno, ahora esa misma pelota, supongamos que llegó hasta arriba del plano inclinado, hasta lo más alto que pudo, y empieza a caer. Es decir, antes tenía aceleración negativa y iba a llegar un momento que su velocidad fue 0. Bueno, entonces ahora estamos viendo el caso donde empieza a caer. Si la pelota cae sobre el plano inclinado, ¿cuál es el valor de la aceleración? Bien. Ahora está descendiendo, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual que en el caso anterior. Tenemos la normal menos P sub I igual también a 0, ¿sí? Porque no hay aceleración en el eje Y. Nos queda la expresión entonces de la normal. Sumatoria en el eje X. Bueno, acá sí cambió. ¿Por qué? Porque si el desplazamiento es en el eje X ahora, entonces hacia las X positivas, entonces la fuerza de rozamiento, que es siempre contraria, va a ir hacia las X negativas. Va a tener un sentido hacia las X negativas. Entonces cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, quedarían restando, ¿sí? P sub X menos fuerza de rozamiento.
Bueno, reemplazamos la expresión de la fuerza de rozamiento, mu sub d por la normal, reemplazamos la expresión de la normal, y también simplificando la masa, llegamos a un valor de aceleración, entonces de 4,13 metros por segundo al cuadrado. Como vemos ahora, la velocidad es positiva, pero la aceleración también es positiva. Entonces, en este caso, el movimiento, como los signos son iguales, es acelerado. Bueno, es el fin porque vimos los dos casos, cuando sube en un plano inclinado y cuando baja. Hasta otro ejercicio.